Buen día, profesor. Voy a exponer mi informe final de la semana 18. Mi nombre es Carlos Antonio Saoña Palpa. Vamos a hablar de los antecedentes de la tecnología antes de la tecnología de los satélites. Antes las transmisiones eran más por los cables submarinos, que fueron los primeros enlaces coaxiales que presentaban anchos de banda extremadamente limitados y estaban expuestos a severas fallas físicas por sismos marinos. También era muy usado el radio HF, que sería High Frequency, alta frecuencia. Utilizaba la ionosfera como reflector. Era un método altamente inestable, causando desvanecimientos y pérdida de servicio debido al clima y ciclos solares. También redes de microondas transmitían a través de repetidoras terrestres, deteniéndose abruptamente ante extensiones de agua u obstáculos geográficos infranqueables. Aquí hacemos una comparativa entre tecnologías antiguas versus satelital moderna. El primer criterio es cobertura y alcance. En tecnologías terrestres tenemos que es limitada por topografía, difícil en zonas remotas. En satelital moderna, la cobertura es continental o global de forma inmediata. Capacidad y ancho de banda. En tecnologías terrestres, canales de voz ilimitados, ejemplo, pocos kilohertz de ancho de banda. En satelital moderna, ancho de banda masivo en gigahertz y transmisiones en terabits por segundo de datos y video. El criterio de confiabilidad en tecnologías terrestres. Tenemos que es susceptible a fallas físicas y tormentas climáticas. En satelital moderna tenemos que es altamente predecible, inmune a desastres superficiales. Ahora, el modo de operación del satélite. El sistema supera la cobertura terrestre mediante repetición de señales de radiofrecuencia a grandes altitudes. El modo de operación es por etapas. Tenemos la primera etapa que es el uplink, que es la etapa ascendente. Aquí se realiza la modulación y amplificación de la señal en tierra hacia el espacio utilizando estaciones terrestres de alta potencia. También se hace la corrección de datos cerrados, FEC, para el posterior envío, ¿no?, hacia el satélite. Una vez se envía la información, en la etapa 2 tenemos el transpondedor, que es donde la antena espacial capta, filtra y reduce la frecuencia portadora para evitar autointerferencia. Una vez se procesa en el satélite, va a la tercera etapa que se llama downlink, que es la etapa descendente. Aquí se realiza una amplificación final en órbita y radiación de retorno hacia las bases de recepción. Una vez en tierra se demodula para obtener la información que se ha enviado, ¿no?, en la primera etapa. Aquí tenemos una imagen referencial, ¿no?, de la primera etapa, que sería el uplink. Luego la etapa donde está el transpondedor. Y la tercera etapa, que es enlace de bajada, que sería el downlink, etapa descendente. Aquí en cobertura y potencia IRP, la cobertura es la zona geográfica que llega a cubrir el satélite, su radiación. Tenemos el haz amplios y los haces dirigidos. En los haces amplios tenemos global y hemisférico. Aquí son diseñados para eliminar grandes proporciones de la Tierra, hasta el 42% en órbita geo. Presenta baja la ganancia direccional, ya que dispersa la energía sobre una vasta geografía. Se necesita antenas mayores,
exige estaciones receptoras terrestres de gran diámetro. Aquí el IR típico es alrededor de 30 a 35 dB watts. Para los haces dirigidos tenemos sonar y spot beam. Aquí utiliza haces extremadamente estrechos, menos de 1 grado, utilizados por satélites de alto rendimiento, HTS. Aquí presenta una alta densidad de energía, ya que concentra la transmisión en regiones metropolitanas, que son mucho más cortas. Reutilización posibilita reciclar frecuencias como en la red celular. Aquí el IR típico supera los 55 a 65 dB watts, usando antenas muy pequeñas. Latencia típica por órbita. Tenemos aquí diferentes órbitas, LEO, MEO y GEO, diferenciadas por diferentes distancias. Y la que presenta más latencia es GEO, ¿no? De 600 milisegundos. Esto está directamente relacionado a la distancia, que es 35.786 kilómetros, en comparación del MEO y LEO, que están a menos distancias de kilómetros. Ahora hablamos un poco más de las bandas de frecuencia. Tenemos la banda L, que va desde 1 a 2 GHz. Estas son altamente inmunes al desvanecimiento por lluvia. Sin embargo, su espectro es escaso, limitando las tasas de transferencia. Tenemos la banda C, que va de 4 a 8 GHz. Esta ofrece una excelente estabilidad en climas tropicales severos, aunque exige el uso de antenas parabólicas muy grandes. También contamos con la banda Q, que va de 12 a 18 GHz. El ancho de banda aquí es abundante para DTH y terminales pequeños, pero sufre de alta sensibilidad frente a precipitaciones. Tenemos la banda K, que va de 26 a 40 GHz. Permite tasas de terabits por segundo y spot beams, pero es muy vulnerable a la absorción atmosférica, demandando esquemas ACM. Aquí podemos verificar el espectro electromagnético. Aquí verificamos que a más longitud de onda es no ionizante, a menos longitud de onda es ionizante, o sea, más peligroso, como los rayos X, rayos gamma, ultravioleta. Y para el caso de el uso del espectro electromagnético para las tecnologías satelitales, está ubicada en la banda de microondas. Pasamos al tipos de implementación. Tenemos transparentes, que son repetidores analógicos de gran simplicidad, trasladan la frecuencia sin descodificar datos, transparentes a protocolos, pero susceptibles a amplificar el ruido. Tenemos procesamiento a bordo, satélites regenerativos operando como switches digitales, corrigen errores y regeneran una señal pura a cambio de altos costos y rigidez ante nuevos estándares. Tenemos el alto rendimiento, que es HTS, utiliza múltiples spot beams para la reutilización matricial de frecuencias, multiplican hasta 100x la capacidad espectral y reducen el costo por bit enormemente. En arquitectura del sistema, en el segmento satelital, está ubicado en el espacio exterior, comprende vehículos ligeros como CubeSats o de gran porte geo. Aquí tenemos la carga útil, que sería la parte de las antenas reflectoras, los amplificadores de bajo ruido y transpondedores. Y tenemos el bus, que sería la plataforma, que es la parte estructural, que incluye los paneles solares, el que hace el control térmico, los sistemas AOC, AOCS y módulos de telemetría. Y en la parte de segmento terrestre tenemos la infraestructura responsable de inyectar, extraer y gestionar el tráfico comercial y orbital.
Tenemos los telepuertos, que son los nodos centrales masivos conectados a la fibra óptica. Tenemos el VSAT, que son los terminales fijos residenciales corporativos con unidades exterior e interior. Tenemos SOC y NOC, que son las estaciones de control, estaciones de telemetría y bueno, control de red dinámica. Aquí algunos ejemplos de sistemas actuales. Tenemos el Starlink, que se encuentra en la órbita LEO, masiva de ultra baja latencia para banda ancha global mediante enlaces láser. Tenemos el O3B mPOWER CES, ubicado en la órbita MEO. Ofrece capacidades troncales para islas completas, cruceros y gobiernos. Tenemos el Amazonas 5, que pertenece a Hispasat. Está ubicada en GEO HTS, que cubre América Latina, brindando televisión DTH y redes rurales en banda K. Como conclusiones, tenemos columna digital global. La tecnología satelital evolucionó para volverse imprescindible, complementando de forma nativa las redes troncales terrestres de fibra óptica. Ruptura de latencia, la irrupción comercial de constelaciones LEO como Starlink, OneWeb, transformó la conectividad permitiendo servicios en tiempo real desde zonas remotas. Y como recomendaciones tenemos la integración híbrida y resiliencia. Se recomienda diseñar redes nacionales híbridas, fibra más satélite NTN, para garantizar la continuidad estatal ante desastres naturales extremos. Sostenibilidad espacial, resulta imperativo regular internacionalmente el desorbitado obligatorio de satélites obsoletos para mitigar la peligrosa acumulación de basura espacial. Gracias por su atención. Estas son las principales referencias. Gracias. Continuando con la presentación del informe final. Ese es el informe mucho más completo. Se realizó la tabla de contenido, tal cual se ve especificado en los criterios. Haciendo un breve paso, tenemos aquí los antecedentes de la tecnología. Aquí se especifica acerca de los cables submarinos utilizados antes de la tecnología satelital, eh, las radiocomunicaciones de alta frecuencia, las redes microondas utilizadas por línea de vista, comparativa de las tecnologías antiguas y la tecnología satelital, con descripciones mucho más completas y con los criterios que hemos visto en el PPT: cobertura de alcance, capacidad y ancho de banda, confiabilidad y vulnerabilidad. Aquí en la descripción de modo de operación, aquí se detallan mucho más las etapas, como procesamiento y modulación en tierra, donde se hacen las correcciones FEC, donde se eligen los datos de origen, puede ser como voz, video o paquetes IP. Aquí en esta segunda etapa, por ejemplo, se ve la conversión elevada de amplificación o blink. Aquí la parte de recepción espacial y filtrado, conversión de frecuencia, amplificación de potencia en órbita y la recepción y demodulación terrestre. Se detalla más acerca de los equipos, componentes y sus características principales. Por ejemplo, aquí el bloqueo converter, el transpondedor canalizado, la unidad interior. Aquí también se detalla mucho más acerca de las coberturas. Tenemos el haz hemisférico, zonal, el haz dirigido, el alcance y potencias en dB watts y una tabla comparativa de las órbitas, LEO, MEO, GEO y HEO.
las altitudes típicas, los periodos orbitales, la visibilidad y la aplicación principal de cada una de estas órbitas. Tenemos aquí una tabla de ventajas y desventajas de las bandas de frecuencia, banda L, C, KU, KA, que también se ha especificado en el PPT. Según, bueno, acá recomendaciones de la Unión Internacional de Comunicaciones, la UIT, el sector de radiocomunicaciones de la UIT, UITR, establece los marcos regulatorios mundiales a través del Reglamento de Radiocomunicaciones. Sus directrices clave incluyen asignación equitativa de espectro, límites de densidad de flujo de potencia, PFD, tipos de implementación de tecnología. Aquí se detalla mucho más, tanto con sus ventajas y desventajas. Sistemas de alto rendimiento, ventajas y desventajas también se especifica. Y los componentes del segmento satelital, características y sus subsistemas. Detallamos aquí. También detallamos los componentes del segmento terrestre. Y bueno, satélites que operan con esta tecnología, como Starlink, OneWeb, el O3B Empower, el Amazonas 5, el Eutelsat Connect, VHTS y la información complementaria, ¿no? Que son los anexos. Se presenta acá una tabla con más información, las conclusiones, las recomendaciones y finalmente las referencias. Gracias.